María Arca de la Nueva Alianza según la Biblia. Los templos terrenales son santuarios de Dios en la tierra, figura e imagen del celestial, es decir, son una representación de lo que hay en el cielo, el verdadero santuario de Dios. En pocas palabras, el santuario terrenal, es decir, los templos en la tierra hechos por manos de hombre, son solo una imagen, una figura de una realidad celestial, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Su liturgia, en realidad, no es sino una figura y una sombra de las cosas sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés cuando estaba para construir el santuario. Le dijo, mira, harás todo conforme el modelo que se te mostró en el cerro. En esos templos, en esos santuarios hechos por el pueblo de Israel donde ellos daban culto a Dios que son sombra y figura del verdadero santuario que está en el cielo, había un objeto que ellos veneraban y cuidaban a pesar de haber sido hecho por manos de hombres. Este objeto es el Arca de la Alianza, la cual también se le indicó a Moisés que hiciera conforme al modelo que se le mostró. Les recomiendo leer Éxodo capítulo 25, versículo 10 en adelante, ahí se narra cómo debía de ser hecha el arca. Una vez que fue hecha el arca fue colocada en el santuario terrenal. A continuación veremos qué, o a quién representa esta imagen, es decir, el arca. Primero veamos que contenía el arca que estaba en el templo del pueblo de Israel y como nuevamente Pablo en su carta a los Hebreos hace énfasis en que el templo, el santuario terrenal, es figura del celestial. Leamos, Hebreos capítulo 9, versículos del 3 al 7. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otra habitación, llamada el lugar santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza, enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo con más detalles. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en la primera habitación para cumplir su ministerio, pero en la segunda tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año, y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. Una vez que Pablo describe lo que contenía el arca dice cómo los sacerdotes dan culto a Dios en la primer parte del templo y que detrás de la cortina en la segunda parte del templo, es decir, el lugar santísimo, solo ahí entraba el sumo sacerdote. Si continuamos leyendo el verso 23, me vuelve a repetir, como ya me había dicho en el capítulo 8, versículo 5 que ya leímos, que todo eso era figurativo, que todo eso era una imagen del auténtico lugar santísimo, es decir, el cielo, y que Jesús como sumo sacerdote entra al lugar santísimo detrás de la cortina. Al santuario no hecho por hombres imagen del cielo, sino que Jesús entra en el verdadero santuario, en el cielo mismo. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Aquí el punto para no salirnos del tema, es tener presente, que todo lo que está en el templo, así como el templo mismo, son una imagen y figura de lo celestial. Pero ¿qué imagen era el arca de la alianza? Si todo aquello era figura y sombra de lo celestial. Primero recordar que ya leímos en Hebreos capítulo 9, versículo 3, que el arca contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Todo eso es símbolo de Jesucristo. Jesús es el auténtico pan bajado del cielo, no como el maná, figura de Cristo. Jesús es el sumo sacerdote que entró al santuario en el cielo, no como Aarón quien recibió la vara que es símbolo del sumo sacerdote terrenal. Jesús es la palabra de Dios, hecho hombre, el verbo encarnado, no como las tablas de la ley que llevan la palabra escrita en piedra muerta. Pero Jesús es el verbo que da vida. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 49 al 51. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Ojo, Moisés no les dio el pan del cielo, para que entiendan, ese no es el verdadero pan del cielo, es un símbolo. Sus antepasados comieron ese pan, o sea el maná y murieron. El Padre les da el verdadero pan del cielo, y el pan que baja del cielo da vida al mundo. Aquel no daba vida, yo soy el pan verdadero que baja del cielo, el que sí da vida. Aquel fue una figura o un símbolo.
Jesucristo es el verdadero pan bajado del cielo, ahora sabiendo que todo eso, es decir, la vara de Aarón, el maná, las tablas de la ley. Es todo eso figura e imagen de lo que vendría a ser Cristo, y todo eso estaba dentro del arca. Asimismo Jesucristo estuvo en el vientre de María, María llevó en su interior al verdadero pan del cielo, al sumo sacerdote, a la palabra de Dios, hecho carne y cumpliendo María las escrituras con respecto al arca del Antiguo Testamento, dice el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 3, versículo 3. Y ordenaron a los israelitas lo siguiente. Cuando vean pasar el arca de la alianza de Yahvé, llevada por los sacerdotes de la tribu de Leví, ustedes saldrán de su campamento y la seguirán, porque ella les señala el camino. Pues ustedes nunca han pasado por ese camino. El arca muestra el camino que deben de seguir y María, la verdadera arca de Dios que Dios escogió para llevar dentro a el Hijo de Dios, al Dios encarnado, nos muestra el camino que debemos seguir cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5, hagan lo que Él les diga. Y termina la narración el apóstol Juan diciendo, capítulo 2, versículo 11. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el Antiguo Testamento se habla del arca mostrando en camino correcto, en el Nuevo Testamento se habla que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es María quien muestra el camino al decir, hagan lo que Él les diga, y fue después de aquel milagro que aquellos quienes serían sus discípulos creyeron en él. Al decir que creyeron en él, bien podemos entender que reconocieron el camino correcto. Existen muchos paralelismos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamentos, entre el arca de los israelitas y María, mencionaré brevemente algunos. Y aprovecho para responder una objeción que hacen los hermanos de otras denominaciones. Ellos dicen, ¿cómo puede ser el arca una imagen figura de María, si María aún no existía cuando fue hecha el arca? Hermanos, entiendan esto, la ley, el Antiguo Testamento o pacto, aquellas cosas son figuras, o sea, imágenes, sombra de lo que habría de venir. Leamos nuevamente. Carta a los Hebreos capítulo 8, verso 5. Su liturgia, en realidad, no es sino una figura y una sombra de las cosas sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés cuando estaba para construir el santuario. Le dijo, mira, harás todo conforme el modelo que se te mostró en el cerro. Ojo, está hablando del culto de los israelitas, que ejercían en el santuario, o sea, el templo, el cual es una imagen, una figura del cielo. Y a la vez estas cosas son también una imagen, una figura y sombra de cosas que habrían de venir, las cuales en el Nuevo Testamento se han manifestado. Carta a los Hebreos capítulo 10, verso 1. La religión de la ley tiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Quede pues claro que aquellas cosas eran solo figuras e imágenes, lo real se ha hecho manifiesto en la persona de Cristo. Como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 17. Sabiendo pues esto, veamos aquellas cosas del arca de la alianza del Antiguo Testamento, como nos anunciaban lo que vendría a ser María, en los paralelismos. Ya mencionamos unos, los cuales son, el arca muestra el camino así como María lo hizo en la boda, el arca llevaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná, todo figura de Cristo, así como María llevó en ella a Cristo. El arca permaneció 3 meses en casa de Obededom. Primero de Crónicas capítulo 13, verso 14. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obededom y Yahvé hizo prosperar su casa y cuanto tenía. María de igual modo permaneció 3 meses en casa de Zacarías. Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 40 y 56. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. María se quedó unos 3 meses con Isabel, y después volvió a su casa. Obededom era de la tribu de Leví igual que Zacarías. Aquí hay mucho por profundizar, pero no lo haré para no alargar tanto el video. Otros paralelismos los cuales mencionaré brevemente son, en el Antiguo Testamento se narra que David danzaba ante el arca y en el Nuevo Testamento Juan en el vientre de Isabel saltaba de alegría al oír Isabel el saludo de María. Otro paralelismo es como Dios se posaba en el arca en medio de los querubines cubriendo una nube con su sombra el santuario, del mismo modo la Biblia dice. Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 34 y 35. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Podríamos hablar de más paralelismos y profundizar más, pero con lo mencionado se entiende el punto.
Queda claro que el arca de la alianza hecha por los israelitas, por hombres, estaba en un santuario terrenal, figura y sombra del celestial. Pero ahora veamos la verdadera arca de Dios en el cielo, la que está en el santuario celestial, no la terrenal que tenían los israelitas, para que vean claramente que María es la verdadera arca de Dios. Aquí hago un paréntesis. Cuando se escribió el Apocalipsis y todos los demás escritos no estaba dividida la Biblia por capítulos ni por versículos, fue hasta el año 1226 que Esteban Langton, arzobispo católico de Canterbury, ordenó la Biblia por capítulos y versículos. En un principio estaba pegado el último versículo del capítulo 11 de Apocalipsis con el primer verso del capítulo 12, leamos el último verso del capítulo 11, con el primer verso del capítulo 12. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ojo, la verdadera arca de Dios es una mujer, coronada de 12 estrellas, vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Si hay algún protestante que diga, esa no es María, puede ser cualquier otra mujer. Hermanos, la mujer más digna es María, pues ella llevó como el arca, al verdadero pan en el cielo, a la verdadera palabra de Dios hecha carne, al sumo sacerdote y es bendita entre las mujeres, como dice San Lucas capítulo 1, versículo 42. En pocas palabras, ella está por encima de cualquier otra mujer. Si el arca de los levitas era tan venerada, siendo que era solo una imagen, una figura, ¿cuánto más debería de ser venerada María? Entre los católicos tenemos imágenes de María y de ninguna manera es pecado, pues es mejor tener una imagen de la verdadera arca de Dios, que tener como los israelitas una imagen de lo que desconocían. Y así como ellos llevaban en hombros el arca, esa imagen, figura de María, así nosotros llevamos, en procesiones no una copia del arca del pueblo de Israel en forma de caja, sino que llevamos una figura de la auténtica arca, es decir, una imagen de María. Es lamentable que ciertamente a veces se caigan las imágenes de María en las procesiones, pues es natural, pues sabemos que son solo eso, imágenes, representaciones, pero eso incluso le pasó a los israelitas, cuando iban en procesión, se les fue de lado y un hombre la tocó para evitar que cayera y murió. Pero eso es un símbolo de que aquella caja, siendo una simple imagen, era sagrada, cuanto más es María. Y quien la ofenda o menosprecie, le espera la muerte espiritual, la muerte eterna por atreverse a extender su mano contra la auténtica arca de Dios, pero aquellos que la aman como madre que Cristo nos da, como la dio a Juan, al discípulo más amado como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26, tales hallarán en María una forma segura de llegar a Jesús, pues no olviden que Jesús vino al mundo a través de María porque Dios así lo quiso, pues siendo el Dios, y quisiera haber venido de otra manera. Así lo hubiera hecho, y si Dios quiso venir a los hombres por medio de María, el que quiera ir con Cristo por medio de ella ha de ser. Si supieran que Dios Padre ha dicho a María, aún te busco en la tierra sabiendo que estás en el cielo, pues cuando te encontré, me alegré en gran manera.